¿Qué tal, familia? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en su programa semanal Renovando el Entendimiento, un programa de la Red de Agua Viva para las Naciones, donde los pastores de esta red, hombres entendidos, edifican al pueblo, al cuerpo de Cristo, a través de los códigos correctos de la verdad presente. También tenemos invitados entre nosotros, los vamos a presentar en este momento, pero le quiero pedir a todos ustedes, inclusive a los del panel, que nos hagan el favor de compartir para que esta transmisión llegue a mucho más personas. En este momento yo me voy a disponer a compartir. Les suplico a la gente del panel que lo haga también. ¿Cómo así compartir? Perdón, no le entendí. ¿Cómo así compartir? En Facebook, Pastora Mary, por favor. Oh. Ahí estamos ya recibiendo a varias personas. Bienvenidos, bienvenidos. Israel Rivera. Bueno, pues ahí está la pastora Lucía Murillo. Ivette Jorge desde San Diego. Nos están saludando, Yoki, de San Diego. Fátima y Nostroza de aquí de Delicias también. Se está conectando bastantes personas y les damos la bienvenida. Hoy tendremos un programa extraordinario, de veras, un programón. Así es que, nuevamente, muchas gracias a todos los que están en el panel por haber tenido la oportunidad de estar aquí, y ustedes que nos están recibiendo también, muchísimas gracias. Saludo primeramente al pastor Sergio Ugarte. Pastor Sergio, ¿cómo andas, mi hermano? Muy bien, pues muy contento de estar reunido con cada uno de ustedes en este panel y también con toda la gente que está conectada en este momento en vivo. Les invitamos a poder compartir esta transmisión para poder llegar a más personas y listos para seguir estudiando y aprendiendo de Cristo. Saludamos a la pastora Mary Trujillo hasta Las Vegas. Pastora, bienvenida. Gracias, gracias. Gusto en conocerlos a todos. Eso, nos vamos ahora hasta Aguascalientes con la pastora Lucy. ¿Cómo está, amada pastora Lucy? Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes compartiendo con todos los invitados y cada uno de los pastores aquí reunidos. Saludos desde el centro de la República Mexicana. Eso, nos vamos con el apóstol, el doctor Ugarte, que está como incógnito, nada más le ven los ojos. No sé si sea estrategia o no sé por qué esté así a mi papá, pero bienvenido, papá. Gracias, es que siempre me dificulta uno cuando vamos a compartir, y ahorita estoy en ese problema, pero bueno, no, muy bien, animado, un poco de frío hoy, esta mañana, pero estamos listos, muy animados, con ganas de compartir, y a pesar de los años transcurridos, van 79, hoy quiero hacer apología de un dicho mexicano que me gusta mucho. Viejos los cerros y reverdecen. Eso, Chihuahua. Así es, doctor. Dijo Elodio que sí es cierto, ¿verdad, Elodio? Un abrazo hasta Veracruz, Elodio. Aquí nada más esperando ser permeados por esa bendición, esa palabra, y sobre todo que en el transcurso de la semana las imparticiones que han dado, hermano, excelente, excelente. Gracias, mi amado, gracias. Estamos alegres porque vemos al de Los Ángeles Azules por aquí otra vez, ¿verdad? Ahorita llegamos con él. Ahora nos vamos a San Diego, mi querido Yoki. Otro actor, mire nada más la pinta que tiene. ¡Qué bárbaro! Yo estoy contento un miércoles más de poder estar junto con ustedes y de seguir avanzando en esta asignación que cada uno tenemos. Así que estamos bien puestos y bien deseosos de seguir adelante. Un abrazo para todos. Igualmente, mi amado, y tenemos como invitado, él es parte prácticamente de la casa, ustedes lo han visto continuamente estar con nosotros, alguien a quien amamos y respetamos, y le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el pastor Kenneth, de allá de Barcelona. Kenneth, bienvenido. Muy bien, Barcelona. Perfecto, muchas gracias, apóstol. Gracias a todos, saludos a todo el panel y a todos los que nos están conectando. La verdad que es siempre un honor compartir con ustedes y poder renovar el entendimiento juntos. Así que estoy muy expectante de compartir este tiempo con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, y creo que lo he dicho bien. Hombre, allá está. Perfectamente. En Valencia está nuestro amado Albert. Amado Albert. Apóstol, saludos. Saludamos a todos los amigos, hermanos
que se conectan en este programa Renovando el Entendimiento, a todo el equipo. Está el pastor Kenneth, están todos los amigos, compañeros de milicia. Creo que hoy vamos a disfrutar bastante. Mucho vamos a disfrutar y nos vamos a Iztapalapa con un miembro de Los Ángeles Azules. Lo expulsaron, no sabemos por qué, la verdad todavía, pero nosotros jamás lo expulsaremos. Lo amamos y estamos felices que se haya recuperado del COVID. Jorgito, adelante. Sí, gracias a Dios, apóstol. Pues me expulsaron de Los Ángeles, pero ya me estaban llamando Los Otros Ángeles. Estuve a puntito, no, gracias a Dios, el Señor me guardó. Superamos el asunto del COVID, se nos complicó un poco, pero estamos bien, ya estamos en recuperación, pero ya estamos llegando a la normalidad. Agradecido con Dios, con ustedes, con todos los que nos escuchan. Ya extrañaba estar aquí con gente tan extraordinaria como son todos ustedes. Para mí es un honor, la verdad que yo lo disfruto muchísimo poder estar en estos paneles, en estas transmisiones. Y gracias, apóstol, por sus oraciones, a la gente que también oró y pues eso es poderosísimo y lo valoramos. Mi familia y yo estamos agradecidos, mi esposa está bien, mi hijo también, y pues yo también ya estamos acá en recuperación. Gracias, un abrazo a todos desde Iztapalapa para el mundo. Les amamos y seguimos adelante en la batalla que ya está ganada y que nada más disfrutamos poner nuestros pies sobre la cabeza de nuestros enemigos. ¿Qué sería si no se le fuera el aire, eh? ¿Qué sería si no se le fuera el aire? No, qué bárbaro, Jorgito. Te faltó el tiro, ¿cómo es? Pi. Eso, fue lo único que faltó. Así y ahora es. lo conocen poco. Él normalmente tiene actividad laboral muy seguido, pero está con nosotros nuestro amado pastor Nacho Mireles de allá de Tampico. Amado Nacho, qué gusto verte. Cada vez te pareces más a George Clooney. Estuvo buena. Mamá, me preocupa mucho eso porque quiero parecerme a Cristo, pastor. Un saludo a todos, de veras, qué gusto otra vez estar aquí. Vamos a estar ya ahora sí conectados miércoles tras miércoles, pues igual aprendiendo como siempre de cada uno de ustedes, de lo cual yo me doy cuenta que todos los temas que no crean que no los veo ni los oigo, a lo mejor desfasado, pero interesantísimo. Entonces por eso ya estamos aquí presentes también. Qué bueno, mi amado. Y nos vamos hasta Denver, Colorado, con otro galán, nomás que habla como así, hombre, adelante. Esos son muchos muchachitos, hombre. Un abrazo para todos, feliz de estar aquí y bueno, sé que nos vamos a gozar el tiempo, apóstol. Y a todos me da gusto, mucho gusto, me alegra ver al pastor Ignacio aquí y sé que lo vamos a tener más seguido. Así que un abrazote para todos. Pues cuánto amor hay entre nosotros, es lo natural, es la plataforma normal del reino, el amarnos unos a los otros, disfrutar las gracias que el Señor ha escogido y depositado en nosotros para la expresión de Él. Bienvenidos todos los que nos están recibiendo nuevamente. Les vamos a pedir a la gente que nos recibe que compartan. Ya hay bastantes personas que se han conectado y sabemos que este programa después se repite porque queda en la plataforma de Agua Viva para las Naciones, pero sí le pedimos a todas las personas que nos están viendo que compartan. El tema de hoy es sumamente importante, pero de veras sumamente importante porque la edificación de la cual nosotros somos privilegiados de haber sido escogidos para realizarla, tiene que hacerse en un orden correcto, tiene que ser cada vez más precisa. La realidad es que nos falta a todos. Primero tenemos que reconocer eso. Este proceso de entender está en cada uno de nosotros todavía. No hemos alcanzado todo el conocimiento ni el entendimiento. Cada vez se adquiere más. Tenemos el principio que una vez entendido algo no retrocedemos, así terminamos la semana pasada, y porque no es negociable, porque estamos edificando a la esposa del Señor. Este no es un asunto de negocios personales, no es un asunto de ser nosotros conocidos, ni de ser famosos, ni mucho menos, sino que la expectativa que Dios tiene es que a su esposa le demos el trato digno que ella merece. Y el trato más digno que la esposa merece es ser igual a Cristo.
y que se entienda que el dueño de ella es Cristo. Por lo tanto, la edificación debe llevar un orden. La edificación tiene que leer los planos correctos, y para poder entender primeramente el orden celestial, que es el tema de hoy junto con los planos, pues tendremos que partir de un tema que no necesariamente ha sido entendido por todo mundo. La diferencia de los evangelios y el evangelio. Porque realmente nosotros, cuando entendemos el evangelio, de ahí partiremos para entender la estructura de lo celestial. Mientras el evangelio no se comprenda y creamos que los evangelios son los que contienen toda la descripción de la esposa del Señor, pues tendremos un serio problema, porque los evangelios no nos dan la descripción completa de la iglesia. Sí, recordemos que los evangelios, hablando del tiempo cronos, estaban en un periodo de, ¿cómo se dice?, de una transición, ¿sí?, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En los evangelios todavía no da a luz de manera, claro, la iglesia existe desde lo eterno en Cristo, pero en el tiempo cronos no se ha dado a luz a la iglesia hasta la resurrección, y por lo tanto los evangelios no tienen todos los códigos necesarios para que describen a la iglesia operacionalmente. Por eso es que el evangelio es mucho más amplio que los evangelios. Así es que para empezar a hablar del evangelio, de las virtudes del evangelio, de lo que realmente el evangelio construye, lo que el evangelio transmite, lo que el evangelio explica, le quiero dar la primera palabra a nuestro invitado y le recordamos a todos en el panel que la dinámica es levantar la mano. Así, aquí no hay una preferencia por nadie, todos son edificadores de alto nivel, pero para participar solamente pedimos que se levante la mano. Mi amado Kenneth, ¿qué podrías destacar del evangelio? Ahorita vamos a participar todos, pero del evangelio, ¿qué podemos destacar? Adelante, mi amado Kenneth, y después el que quiera participar solamente me lo hace saber, por favor. Muchas gracias, amado apóstol. Bueno, el tema yo creo que es clave porque lamentablemente la mayoría de veces tenemos la Biblia dividida entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y muchos creen que a partir de esa hojita que pone Nuevo Testamento comienza el Evangelio, ¿no? Pero como usted está diciendo, y es necesario que lo entendamos, los Evangelios son una cosa, un tiempo de transición, Jesús lo vino repitiendo en varias ocasiones, y el Evangelio es uno. Y la definición que la propia Biblia nos da acerca del Evangelio es que nos está hablando del Evangelio, obviamente, en primer lugar, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego también es el Evangelio del reino. Es el Evangelio de la paz, también lo denomina así el libro de Hechos, y es el Evangelio de la gracia. Cuando nosotros encontramos cómo se define al Evangelio en la Biblia, nos da esos 4 puntos: el Evangelio de Jesucristo, del reino. Es decir que si nosotros no estamos predicando reino, no estamos predicando el Evangelio de la paz. Si lo que estamos predicando no produce paz, tampoco es el Evangelio. De hecho, todos recordaremos Gálatas 1 cuando Pablo dice que hay algunos que os están perturbando porque están predicando otro evangelio. Ese verbo perturbar es algo que te quita la paz, que te deja intranquilo. Por lo tanto, el evangelio siempre va a producir paz en nosotros, en el entendimiento de nuestra reconciliación con Dios y la comunión perfecta que tenemos con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también el evangelio es el evangelio de la gracia. Si no es gracia, no es evangelio. Aquí no hay término medio, aquí no hay mezcla ninguna. El evangelio tiene que ser pura gracia, tiene que ser 100% gracia, tiene que hablarnos directamente de qué es lo que Dios ha hecho a favor del ser humano, sin que nosotros hayamos hecho nada todavía a favor de Dios. Es cierto, y no es el tema que luego nosotros en respuesta a eso actuamos, claro que sí. Pero el evangelio trata de lo que Dios ha hecho, de ese reino establecido, de esa gracia maravillosa, de ese favor inmerecido hacia el ser humano, de todo lo que fue consumado en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros vamos a crecer en el entendimiento del evangelio, necesitamos crecer en el entendimiento de la gracia, en el entendimiento del reino y en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Excelente, muchas gracias, Kenneth. Claro, todo esto conforma el Evangelio, los diferentes ángulos de punto de vistas y de áreas que toca el Evangelio. El reino, la gracia, Cristo, la paz. Y realmente, como el Evangelio va mucho más allá, el Evangelio ya del reino, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, pues entonces este Evangelio que trae unas buenas nuevas, unas buenas noticias de una dimensión superior a la dimensión que vivían los creyentes antes de la cruz, no se puede creer con una fe natural. ¿Por qué? Porque el que lo cree con una fe natural solamente está viendo la continuidad de un pacto anterior. Fíjese bien, otra vez. El que lo ve con una fe natural está viendo la continuidad de un pacto anterior. En otras palabras, está viendo a creyentes con Dios, recibiendo visitaciones de Dios, pero sin una transformación que va más allá del perdón. Otra vez, ¿sí? Por eso es que el Evangelio requiere una fe que no es natural, no es la fe, ¿cómo les diré? Que tenga que ver con una situación histórica, sino la fe que nos coloca a nosotros en el punto clave de este Evangelio, una nueva creación, una nueva criatura, una nueva realidad. Para ustedes, voy a esperar que alguien quiera levantar la mano. ¿Qué puede sustraer? Porque hay muchas cosas que podemos sustraer de puntos claves del Evangelio. ¿Quién se anima ya le di cierta directriz, ¿verdad? Con lo que estamos hablando del Evangelio y nos vamos nuevamente hasta España con Albert. Adelante, Albert. Gracias, apóstol, por la oportunidad. Bueno, la verdad es que este Evangelio, una nueva creación. Es relevante, es relevante resaltar el Evangelio de la salvación y el Evangelio de justicia. Evidentemente, todos los beneficios ganados por la obra consumada y perfecta de nuestro Señor Jesucristo establecen la salvación para el hombre, gracia, favor inmerecido, perdón de pecados, pero es preciso que nosotros crezcamos en la palabra de justicia, todo lo que tiene que ver con la legalidad, que el autor de Hebreos nos dice, sí, ya vimos la salvación actuar, pero tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que ir a la perfección, y esa perfección es entender la justicia, la parte legal de todo esto que requiere el Evangelio. Entonces, no solamente son buenas noticias, ¿no? Sino que tenemos que comprender que además de las buenas noticias, somos desafiados a crecer. Entonces, creo que el Evangelio requiere que constantemente nosotros revisemos nuestros conceptos, nuestras posiciones, nuestras definiciones. Revisemos porque es algo vivo que va creciendo y pasamos de ser niño, como el escritor de Hebreos habla de la leche, al alimento sólido, ya a la madurez, a la manifestación de la justicia del reino. Entonces creo que el Evangelio hay una parte que no es muy popular, no es muy agradable, porque va rompiendo con los rudimentos, va arrancando las partes, si se puede decir, más tradicionales, las abluciones de las que habla Hebreos, dejando ya una doctrina en la que he crecido, la imposición de manos, no sé qué, y claro, y empieza a conducirnos hacia la perfección, pero esa perfección también es un poco trágica porque empieza de manera quirúrgica a sufrir una transformación, y creo que esa parte del Evangelio es relevante que entendamos que se requiere un proceso de transformación continuo en el Evangelio. Excelente, mi amado Albert. Esto ya es la administración de este Evangelio, que es muy importante comprender, porque en el nuevo pacto
en este ámbito de gracia, justicia y reino, nosotros somos, claramente lo describe la Escritura, somos administradores y el administrador tendrá que tener una responsabilidad de todo esto. Claro que sí, Albert, somos retados a esto. Vamos hasta Delicias, Pastor Sergio, y luego con el doctor Ugarte después. Y únicamente abonando a todo lo que han dicho, que creo que es muy puntual, hay que diferenciar, muchas veces se nos habla, sobre todo de manera tradicional, de los evangelios como los 4 libros, ¿verdad? De Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en realidad, si vemos en el libro de Marcos, capítulo 16, cuando Jesús da la orden, o Cristo da la orden, mejor dicho, de ir y predicar el evangelio, y diciendo que a todos los que creen les seguirán estas señales, esto había sido después de la muerte y ya en la resurrección de Cristo. Entonces, al referirse a predicar el evangelio, no se estaba refiriendo, y como muchas veces se comete el error, de enseñar la historia de Jesús o la historia bíblica o en tiempo cronológico del aparecimiento de Jesús, la aparición de Jesús en la tierra. Y generalmente cuando se hace esto, no, a lo mejor no importaría tanto si se enfocara en esa historia para cumplirse el propósito de Dios llevando a cabo esta enseñanza, pero generalmente se enseña más que nada desde un punto histórico. Entonces es necesario entender que a lo que Cristo se refería era en la obra redentora de Jesucristo y sobre todo pues el cumplimiento del propósito eterno. Entonces hay que entender que el predicar el evangelio es establecer todos estos puntos que ya comentaron mis compañeros y no necesariamente las historias bíblicas acerca de la vida de Jesús. Gracias, Pastor Sergio, gracias. Doctor Ugarte, adelante. Pues ahondando en lo que dice Sergio, es necesario recordar que en los 4 evangelios a 3 de ellos se le llama sinópticos, que son los evangelios encargados de hacer una sinopsis de la vida, la obra del Señor Jesucristo. Son relatos históricos de su vida. Pero al evangelio de Juan se le da un toque más teológico, como más espiritual. Desde luego, sin entrar a la verdad de las buenas nuevas del evangelio para su iglesia. Y no sé si valdría la pena recordar que aún en los evangelios que fueron, que es distinto al evangelio, hay unas cosas muy, muy importantes, que estos evangelios fueron escritos con distintos enfoques y con distintas percepciones. El evangelio de Mateo es definitivamente enfocado para el pueblo judío, donde vienen todas las, ¿cómo se llaman esas? De padre, hijos y las genealogías. Y se habla mucho del reino y se pone a Cristo como rey. En cambio, el evangelio de Marcos está más bien dirigido a la mente griega, porque la mente griega era concisa y podía captar mejor la idea de ese evangelio. Y así como en el evangelio de Mateo se nos pone al Señor como rey, en el evangelio de Marcos se nos pone al Señor como el servidor, el siervo. Muchos los han comparado también como, con toda la salvedad de una mala interpretación, de un animal de carga, un animal que iba a cumplir todo, un siervo. El evangelio de Marcos nos pone a Jesús como eso, como un servidor, un sirviente. El evangelio de Lucas tiene una mentalidad más griega y sabemos, el evangelio de Lucas es el que tiene más mentalidad griega y también en el sentido de lo humano, de todas las cosas
hermosas. No sé a quién no le gusta el Evangelio de Lucas, de tantas cosas que en realidad cuando empezábamos nos hacían vibrar, las resurrecciones, el amor, todo eso. Así está enfocado el Evangelio de Lucas. Pero en el Evangelio de Juan es el águila que se remonta a las más alturas más grandes, es el Evangelio de la divinidad, es el Evangelio teológico de la divinidad de Cristo, y en ese aspecto, pues sí los evangelios cumplieron su misión, pero lejos está de poder comparar esto al Evangelio, yo le diría desarrollado por Pablo, por la nueva revelación, que no solo implica la glorificación de Jesucristo, sino la glorificación, el escogimiento, la historia de su iglesia, de sus amados, que incluyen la unicidad entre la cabeza y el cuerpo. Todo eso no lo vemos en los evangelios sinópticos ni en el de Juan. Entonces, definitivamente hay una diferencia abismal. Y en ese sentido, en que el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo no solo nos remonta a la eternidad, nos remonta también al conocimiento previo que se tuvo cuando fuimos escogidos, cuando fuimos destinados para un propósito en la tierra. Y una cosa muy importante que me parece a mí, la unicidad, que mientras no tengamos la idea concisa y clara de que Cristo y su iglesia son una sola cosa, Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Mientras no entendamos esto, vamos a andar un poco confundidos en cuanto a glorificación, en cuanto a potencialidad y sobre todo en cuanto a escatología. Gracias, doctor. Muchas gracias. Definitivamente el apóstol Pablo lo dice claramente, conforme mi evangelio, y no está entre los 4 evangelios. Pero fíjese bien, todavía no llegamos al punto clave de esto, pero está bien porque hay que ver todo este análisis. Es que el evangelio nos conecta a una realidad celestial. Otra vez, sí, fíjese bien. Los evangelios no lo podían describir aún. Realmente en los evangelios vemos al evangelio encarnado. Otra vez, ¿sí? En los evangelios vemos al evangelio encarnado, Cristo, la buena noticia de Dios. Cristo es la buena noticia de Dios, lo vimos encarnado y operando, que el Cristo encarnado, otra vez, como un varón judío en el cuerpo de Jesús, cumpliendo la ley, todo lo que ustedes ya saben, pero la realidad del evangelio operativo lo encontramos cuando Pablo dice conforme a mi evangelio. Y por eso hablaba yo ahorita de que para creer el evangelio se requiere una fe sobrenatural, por así decirlo, una fe dada por Dios. Porque aquí les da la plataforma de la enseñanza de hoy. Nos hizo a nosotros, el evangelio nos notifica que somos de arriba. Otra vez. El evangelio nos notifica que somos de arriba. El evangelio nos notifica que estamos en lugares celestiales. El evangelio nos notifica que somos a la imagen del celestial, ya no del terrenal. El evangelio nos notifica que hemos dejado de ser humanos. El evangelio nos notifica que se nos ha impartido una nueva naturaleza. El evangelio nos notifica que el enemigo está por debajo de nuestros pies. El enemigo nos notifica que no tenemos nada de similitud con el mundo. El evangelio nos notifica entonces que para desarrollar la imagen del celestial tendremos que ser edificados desde esa imagen, y por eso, caballeros y jovencitas que están aquí presentes, se les llama el orden celestial. Precisamente por eso, cuando se habla de orden, en el orden del sacerdocio que nosotros ejercemos no es un orden terrenal, sino el orden de Melquisedec, un sacerdote que no tiene ni principio ni fin y que es celestial. Aquí es donde viene el conflicto aún para el cristiano, que quiere operar en una fe limitada porque es una fe que tiene más fundamento histórico.
creen que Jesús vino, creen que murió y llevó nuestros pecados, pero no creen que somos celestiales, no creen que ya no tenemos pecado, no creen que somos la nueva criatura, no creen que estamos sentados en lugares celestiales y se edifica en el orden terrenal. Si la edificación es en el orden terrenal, tendremos cristianos motivados y sobre todo tendremos cristianos que se sienten felices porque les fueron perdonados los pecados, pero nunca alcanzarán en su entendimiento, que quede claro, no en su espíritu, nunca alcanzarán en su entendimiento a tener la claridad de que somos celestiales. Somos los de arriba, somos espíritus recreados con una experiencia terrenal. Si no se edifica en este orden, tendremos cristianos que van a continuar con las expectativas de desarrollo como las de David, las de Isaías, las de Jeremías, porque ellos no estaban en el orden celestial aún. Nosotros estamos en el orden celestial. Nosotros somos los de arriba. Nosotros somos los que tenemos la genética divina. Nosotros tenemos una mentalidad apostólica. No somos de aquí, sino que hemos sido enviados aquí. Ese evangelio es el que cuesta creer para el religioso o cuesta creer para aquel que ha sido edificado en la mezcla de pactos. El orden celestial entonces nos revela nuestro origen, el orden celestial nos revela también nuestra función y nos revela también nuestro destino celestial para traer orden a todo lo terrenal. Mientras el orden celestial no esté presente en la edificación, tendremos creyentes del nuevo pacto con mentalidad del antiguo pacto. No sé si haya alguien que quiera agregar algo al orden celestial y me voy con don Pedro González. Adelante, don Pedro. Sí, apóstol, qué importante eso que usted apunta, porque al final de la hora es el eje de lo que Cristo nos pide hacer, ¿verdad? Creo que usted simplemente está parafraseando lo que Cristo nos pide hacer. Él que nos indica, que nos instruye, buscad las cosas de arriba, poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Él le deja saber a Pedro que actúa en ese caso como Satanás, como adversario, cuando no pone su mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Entonces, hablando de edificar en el orden correcto, pues hemos de edificar en el orden celestial. Entonces, una pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué falta arriba? Y ¿qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay en lo espiritual? ¿Qué falta allí? O sea, ¿habrá enfermedad en el reino? Por eso Cristo es incisivo en la prédica del evangelio del reino, ¿no? En Mateo 24:14 está plenamente establecido qué evangelio debemos predicarle a las naciones. Preguntémonos entonces concienzudamente qué falta arriba y qué hay arriba, ¿verdad? Para poder discernir nosotros qué es lo que debemos predicar y cómo debemos predicarlo. Entonces, usted apuntaba que mientras no se tenga ese entendimiento habrá cristianos motivados. Y yo apuntaría algo más, entendiendo esa motivación que se va a buscar a las iglesias, entre comillas, cada fin de semana. Pero también no es que tendremos cristianos manipulados, no es que tendremos cristianos condenados que van a limpiar su pecado cada domingo, ya no por la sangre del cordero, sino por la acción de un hombre. Entonces, ahí llegamos a un punto crucial, y es que el perdón de pecados ya fue efectuado, y no como un punto de llegada, sino como un punto de partida, porque se requería que como embajadores tuviésemos todas las credenciales de legalidad para poder representar un reino en el que nada falta, un reino en el que no hay pecado, un reino en el que ya todo ha sido, es completo y está consumado. Y si no entendemos eso, entonces estamos faltos como embajadores. Nuestra posición todavía necesita un curso de diplomacia un poquito más avanzado. Entonces, sobre ese tópico hay que seguir apuntando a la iglesia, no a los creyentes. Esto hay que decirlo con todas sus letras, apóstol, y para toda la audiencia. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser hijo. El creyente aún no está en el estadio de la iglesia. El creyente aún no llega
a ese punto donde definitivamente Cristo nos quiere llevar y nos llevó ya cuando lo hemos entendido. Porque si logramos pasar el umbral a través del entendimiento de estábamos en una potestad de tinieblas, ignorancia, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, que es reino de luz, de conocimiento, de sabiduría y de poder, entonces podremos tener una práctica de nuestra fe que es correcta, que está alineada al plano y que definitivamente va a dar resultados muy, muy buenos en la vida de todo aquel que primero es alcanzado y segundo al que esto le es predicado. Así es, mi amado Pedro. Muchísimas gracias. Excelente comentario y nos vamos hasta Iztapalapa con don Jorge Iniestra. Adelante, don Jorge. ¿Qué tal, apóstol? Gracias por la oportunidad. Solamente iba a comentar esto y como lo que usted acaba de comentar hace unos momentos y el pastor Pedro también. A mí me parece que, por ejemplo, vemos algunos detalles que a veces por ser el libro del Apocalipsis y como ahí tenemos cada uno de nosotros, o no sé si cada uno de nosotros, pero toda la iglesia, puntos de vista diferentes. Cuando uno mira el libro de Apocalipsis, vemos esos dos panoramas. Es interesantísimo, porque en el capítulo 21, en Apocalipsis, el Señor muestra a la iglesia, y la muestra en un panorama eterno, y en ese panorama eterno muestra una iglesia gloriosa, poderosa, perfecta, exacta incluso, exacta, o sea, habla de cómo está hecha, sus medidas, sus dimensiones y incluso de los materiales en los que está hecha. Y el Señor dice en Apocalipsis 21:6, eso es interesantísimo, dice, hecho está. Entonces me parece que, por ejemplo, el nuevo pacto, el evangelio del nuevo pacto, tiene que ver con el hecho está, con el consumado es, con todo está hecho en Cristo Jesús. Pero también ahí mismo en Apocalipsis, al principio, vemos el panorama cronológico de la iglesia. Habla de algunas iglesias aquí en la tierra con las problemáticas que estas iglesias tienen, con los problemas, las dificultades, ¿cómo decirlo? Con esa realidad cronológica en donde necesita una edificación. Entonces, yo quería encerrar esto en decir que el evangelio debe de ser eminentemente eterno, en una perspectiva eterna. El edificador tiene que entender mejor lo consumado, porque ese es el plano. O sea, los planos están terminados, no falta nada en los planos. El diseño está hecho, no hay nada más que añadir. ¿Y qué pasa aquí en la tierra? Bueno, en la tierra hay una iglesia que está siendo edificada, pero ¿cómo? ¿En base a qué tiene que ser edificada? Pues en base a lo que ya está hecho, a lo consumado. Entonces ahí en Apocalipsis es interesante ver cómo, mientras a Juan, fíjense, hace 2000 años le está diciendo hecho está, hoy nosotros en lo cronológico seguimos dándonos cuenta que la iglesia aquí en la tierra, esta iglesia, voy a llamarla lineal, esta iglesia lineal, obviamente todavía no se parece a la iglesia eterna. Pero precisamente por eso la labor del edificador es ayudar, ser facilitador, que conozca los planos eternos para que esta iglesia que está aquí en la tierra empiece a parecerse a esa iglesia eterna, consumada y gloriosa. Por eso me parece que lo que debiera de suceder, lo que usted decía hace un rato, dijo exactamente, mientras el orden celestial no esté presente, se seguirá edificando pues en mezclas de pactos, se seguirá edificando en un pacto incorrecto. Entonces, yo quería comentar eso porque a mí me parece que lo que definía el apóstol Pablo como su evangelio es haber visto a esa iglesia terminada, y por eso la urgencia de decir, tenemos que llenar el mundo del evangelio. ¿Por qué? Porque esa iglesia terminada se debe de manifestar en la tierra, debe de parecerse cada día. La iglesia en la tierra es iglesia que batalla. Voy a decirlo lo que pasa, los amigos pastores que nos escuchan saben de lo que estoy hablando. Todo lo que sucede en la iglesia aquí en la tierra, el chisme, la murmuración, los pleitos, el chiqueo, todo eso, el miedo, el temor, la falta de madurez, todo eso que está aquí, eso se soluciona con edificación, voy a decirlo así, se arregla
con edificación correcta. Pero si no hay una edificación correcta, permanentemente la iglesia va a ser terrenal, va a estar viéndose incompleta, viéndose con fallas, viéndose con problemas y no probará esa realidad eterna que ya está consumada, que es nuestra, pero que nosotros tenemos que ser edificados en esa realidad para poderlo manifestar aquí en la tierra. Así es, mi amado. Por eso es que repetimos hasta el cansancio, la edificación es un proceso. La edificación es un proceso, no se llega a las conclusiones. Pero si en este proceso, repito, el orden no es el celestial, estaremos tratando a los celestiales como terrenales, ¿sí? Y entonces la imagen que se tiene a nivel de entendimiento será terrenal. Ojo con esto. Este es un principio importante. La identidad de un hijo se construye desde lo consumado, no desde el proceso. Otra vez, ¿sí? La identidad de un hijo se construye desde lo consumado, no desde el proceso, porque el proceso va todavía incorporando elementos. La identidad se construye desde lo consumado. Hablaba Jorge antes de ir con la pastora Mary para seguir hablando del orden celestial, de la importancia del pacto. Es que en lo celestial el pacto que opera es el pacto eterno. Ojo ahí. En lo celestial lo que opera es el pacto eterno. En donde, esto es glorioso, en ese pacto es el pacto que nos garantiza el ser idénticos a Cristo en todo. Por eso es que el evangelio es una locura. Lo vuelvo a repetir. El evangelio es una locura para el que lo ve desde una óptica terrenal, porque dice, no, pues si yo estoy feliz con ir al cielo y con que ya no tenga pecados. El detalle es que en el plano eterno ya no se habla de pecados. Se nos fue quitado el pecado para llegar a que no haya diferencia entre la cabeza y el cuerpo. Orden celestial. Adelante, pastora Mary, nos vamos hasta Las Vegas. Bueno, esta será seguramente la pregunta más estúpida, diría yo, pero tengo que hacerla. Me quedé con el pastor Pedro. Usted habló seguramente de un proceso y es del creyente y el hijo. ¿Qué es primero? Entonces, ¿dónde está o sea, qué va primero, el hijo o el creyente? Según su punto, quiero quedar clara en eso. Pastor Pedro, para marcar la diferencia. Buenísima la pregunta, pastora Mary. Indudablemente, primero es el creyente, porque creer, el acto de fe, es lo que nos habilita como hijos. Y en Juan 1:12 dice claramente, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos. Entonces, indudablemente lo primero es ser creyente, pero el problema es que la religión planta a la gente en el estadio de creyente y nunca le permite salir de ahí. Nunca le permite avanzar un paso más para llegar a ser hijo. Es decir, jamás le notifica que en realidad, una vez que ha creído, ha pasado a hijo. Y en el plano de creyente, lo pone simplemente a vivir por un conjunto de normas, desconociendo que todo lo que se le pide hacer ya está consumado. Porque recordemos algo, inclusive el mismo Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, pero aún no había pasado la cruz. Mas cuando pasó la cruz dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Entonces, esos dos pasos son claves. Primero, un carnal, un terrenal, luego está creyente y luego hijo. ¿Dónde estamos ahora, según el plano celestial? Sentados juntamente con él en los lugares celestiales. Y eso nos hace hijos con una prerrogativa legal que no tienen los creyentes. Voy a complementar un poquito, si me permite, el pastor Pedro. El creyente también está en el orden del evangelio. El que llega hasta creer el evangelio de la salvación no puede experimentar el orden del que cree toda la notificación del evangelio. Otra vez, ¿sí? Cuando el creyente se queda hasta el evangelio de la salvación y no cree lo que sigue, que es la notificación del evangelio de todo lo que estamos hablando, un orden celestial, una nueva criatura, una posición de herederos, entonces ha quedado su creencia truncada.
no estamos diciendo que no ha creído, ha creído. Lo vemos, por ejemplo, en el orden de la edificación, también el nivel de creer. En un Apolos que había creído hasta el bautismo de Juan. Era creyente, sí, pero no tenía todavía la experiencia de creer todo lo que el Evangelio notifica. Aquí el reto es para nosotros, los hijos, los edificadores del siglo XXI. ¿Creemos el orden celestial? Ese es el reto para nosotros. Hoy me hablaba una persona y me decía tristemente, estoy muy triste, dice, porque el pastor a donde yo asisto en X país habla hermoso de la verdad presente, pero sigue controlando, sigue manipulando y sigue condenando. Entonces realmente el lenguaje del nuevo pacto y de la verdad presente es fácil de adquirir, pero si no es manifestado en una gestión, es solo información. Lo vuelvo a repetir. No es, o sea, creer este nuevo pacto nos sitúa en el orden del entendimiento, ojo, no de la naturaleza, en todo lo que el Evangelio nos notifica, no solamente la entrada al reino, sino todas las dinámicas del reino. Espero que esto haya complementado un poquito lo que magistralmente dijo el pastor Pedro, pero me está esperando el doctor Ugarte y si no le doy la palabra, el domingo no me da mi dinero para ir a comprarme mi hamburguesa. Adelante, doctor. Sí, así es. Yo creo que este punto es un punto en que vamos a diferir distintos modos de pensar sin romper la unidad, ¿verdad?, en nuestra fe en Cristo. Pero creo que la palabra nos da suficientes datos para entender un poco más este problema. Por ejemplo, en Romanos, ustedes sabrán mejor la cita, a mí por la falta de haber tomado el ginkgo biloba en la mañana, se me va de mi memoria las citas, pero el apóstol Pablo dice que hace una mención de los creyentes que son creyentes y los encasilla en niños. Y hace la alusión del creyente maduro y lo encasilla al creyente maduro como un hijo maduro. A los otros los encasilla como hijos, pues bebés completamente. Y a los hijos maduros le llama juíos. Entonces, cuando el padre ve al hijo saliendo del Jordán, le dice, este es mi hijo juíos, mi hijo maduro, en el cual tengo complacencia. Entonces, quiere decir que la madurez indiscutiblemente es un camino, es un pasaporte, es un diploma para poder ser catalogados por Dios como hijos maduros de Dios. ¿Por qué? Porque mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo y no puede recibir la herencia. Aquí yo creo que esa herencia es donde vemos, tal vez diferimos algunos de nosotros o mucha gente. Para mí, la herencia primaria, primitiva, o como usted quiere llamarla, es que hay que creer sinceramente, porque hay de creer a creer. Ese creer en el corazón y como dice, en la mente y en el corazón, ¿verdad? Porque cuando se cree con el corazón, se nace para justicia. Entonces, si esa fe realmente nació del corazón, la persona es justificada y es considerado un hijo de Dios. Pero si ahí se queda, si no crece, si no es edificado por nosotros y se le va dando todo el armamentario en todo lo que Dios quiere que sepa, pues será un bebé toda la vida. Y en ese aspecto quizá hay diferencias también, porque para algunos el no creyente es carnal. Y para mí no, para mí el no creyente es un hombre natural. Y el creyente bebé es un tipo carnal, porque no ha tenido suficiente el desarrollo para
mostrar madurez, para mostrar lo que tanto se dice en el Evangelio, ¿verdad? Testimonio, ¿verdad? Que tomémoslos con reserva, ¿verdad? Pero definitivamente yo es lo que pienso, que el que ha vivido con justicia es un hijo de Dios, pero es un bebé que necesita lechita, y un bebé que hace berrinches y hace un montón de cosas que en vez de favorecer a la iglesia la están hundiendo, si la pudieran hundir, porque no se puede hundir por eso, pero ese es mi enfoque y yo respeto otros enfoques y otros puntos de vista. Gracias, doctor. Claro, yo quisiera que no saliéramos del orden celestial, por favor, porque si no hay orden celestial, lo vuelvo a repetir. Y por favor, aquí mismo en el panel se vale preguntar, ninguna pregunta la tomamos como absurda, Pastora Mari, al contrario. Adelante, todo mundo tenemos que preguntar. Le hago una pregunta al panel. ¿Cuál es la diferencia del orden celestial al orden terrenal? Hablando ya de edificación de los hijos de Dios. Ya hablando de edificación de los hijos de Dios. ¿Habrá una diferencia en edificar en orden celestial a edificar en un orden terrenal? No sé si alguien quiera participar. Si no lo sabemos, no hay problema. Pero ¿qué consideran que es la enorme diferencia? Nos vamos con Albert y luego con Sergio y luego con Jorge. Porque el orden celestial es el que se tiene que guardar. Quiero dejar claro esto, mis amados. Esto no es una imposición ni mucho menos, pero el orden celestial es el correcto. No hay otro. Entonces vamos a entenderlo. Querido Albert, adelante. Gracias, apóstol. Sí, evidentemente edificar desde una naturaleza y no desde normas y reglas. Edificar bajo un aspecto de una nueva creación consumada que se está desarrollando y perfeccionando en la medida que ese varón perfecto y esa medida, ese incremento de Cristo en nosotros va creciendo. Edificar en justicia, edificar bajo códigos eternos y no bajo normas o reglamentos permanentes, edificar bajo una plenitud y no bajo una necesidad, edificar entendiendo las gracias ministeriales y el diseño que complementan en sinergia, todas van sumando bajo un cuerpo como esos ligamentos que van interactuando entre ellos, todos esos para llevarnos hacia Cristo. Evidentemente, edificar desde un Dios interno, desde una realidad interior y no desde unas necesidades exteriores. Edificar y responder con fidelidad a ese diseño consumado en Cristo y no desde la imaginación, desde los sueños, desde las perspectivas personales. Responder a los intereses, evidentemente, que el Señor ya nos ha revelado en Cristo y no a los intereses institucionales, a los intereses denominacionales. En fin, yo creo que esa es la edificación correcta y tratar al hombre y tratar a nuestra audiencia con el mayor respeto, con la mayor, si se puede decir, responsabilidad, entendiendo lo que se nos ha confiado. Creo que es la iglesia del Señor. Y entender también que lo que no se edifica bajo la óptica del nuevo pacto, bajo el fundamento de la gracia de Dios, evidentemente no es parte del orden celestial. Definitivo. Gracias, Albert, porque todos esos elementos están presentes en el orden celestial. Así es. Pastor Sergio y luego Jorge Iniestra. Sí, pues tratando de ser corto, creo que fue muy amplia la explicación de Albert, pero definitivamente edificar bajo el orden celestial, pues implica que el eje rector de la edificación tiene que ser el propósito eterno. Es el deseo amoroso del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo,
que ha sido impartido en nosotros la iglesia para que Él sea el todo en todo. Entonces esto nos va dando ciertas pautas. Obviamente, para que Él sea manifestado en todo, pues tiene que ser una enseñanza cristocéntrica. Y en base a todo lo que decía Albert, es muy cierto, ahora o a través del tiempo, la eclesía o bueno, las congregaciones se han permeado de muchas filosofías, de mucho humanismo, hemos tenido temas acerca de todo esto y no necesariamente se dirigen o cimentan toda su enseñanza bajo el orden celestial, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante tener el cuidado. Y si sabemos que el deseo del Padre es darse a conocer a través de Cristo en nosotros, pues tenemos que edificar, creo, en 4 vertientes principales. Una, el individuo, que es tanto hombre como mujer. El matrimonio, que debe ser la unión entre estos 2 individuos, y matrimonio solo existe uno bajo diseño. Tiene que permear también a lo que es la familia y lo que viene siendo la eclesía. Estas son las 4 instituciones divinas que conformamos el nuevo hombre, este hombre corporativo, el cuerpo de Cristo, que a final de cuentas, bajo esta edificación, realmente podemos ser la manifestación de las ideas, que es la cabeza, que es Cristo, ejecutando a través del cuerpo de cada uno de nosotros este darse a conocer del Padre. Entonces, definitivamente tenemos que cuidar mucho y conocer de este siglo. A mí me sorprende, he visto algunos comentarios polarizados y no quiero meter en ese tema porque es escabroso, pero en cuestiones políticas, sobre todo con lo que sucede en Estados Unidos, donde gente por haber establecido un odio contra cierta persona, ahora han estado incluso defendiendo ciertos derechos humanos que van totalmente en contra del diseño divino o de la edificación divina. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de que si vamos a edificar, definitivamente tenemos que edificar bajo el orden celestial. Vámonos hasta. Gracias, Pastor Sergio. ¿Qué más del orden celestial, Jorgito? ¿Qué más? Porque la gente no lo conoce. No todo el mundo lo conoce. Adelante. Sí, ya voy de nuevo yo con mi listita, La diferencia de edificar en el orden terrenal y el orden celestial es abundante. Por ejemplo, de entrada, decía Albert correctamente, la diferencia es de naturaleza. Si yo edifico en un orden terrenal, bueno, esa naturaleza terrenal es una naturaleza caída. A diferencia de la naturaleza en la edificación celestial, pues es una naturaleza gobernante. O sea, mientras yo edifico terrenalmente, estaré trabajando con una naturaleza caída. Si yo entiendo que la edificación tiene que ver con una nueva creación, una naturaleza divina, entonces esta creación, dije, es gobernante. La naturaleza terrenal, mientras está en pecado, por eso ese sistema trabaja para tratar de ayudar a la persona que salga del pecado. La naturaleza divina nace en justicia, maravilloso. Mientras la naturaleza terrenal caída está viviendo en pobreza, la naturaleza divina que nosotros disfrutamos vive en plenitud, donde todo está presupuestado por un propósito. Mientras la naturaleza terrenal tiene temor, esta naturaleza divina de la iglesia está operando en amor. Mientras la naturaleza terrenal opera en lo externo, esta naturaleza divina que tenemos empieza desde lo interno para empezar a expresar todo a nuestro alrededor y que el mundo sea lleno de la realidad de Cristo. Mientras la naturaleza natural y terrenal es ambiental, esta naturaleza que nosotros portamos es celestial. Mientras esa naturaleza es humana, la nuestra es divina. Esta naturaleza celestial, esta edificación celestial edifica a gente divina. Y mientras en la naturaleza terrenal se tienen planes particulares, nosotros en la naturaleza divina caminamos en un propósito no particular, sino en un propósito eterno. Mientras esa naturaleza es de la tierra, pues esta naturaleza es del cielo. Entonces hay una gran diferencia. La edificación, cuando es celestial, adquiere una gran responsabilidad porque tratamos con gente gobernante, en justicia, en plenitud, en amor, en la imagen de Cristo, gente divina, celestial, con un montonal de capacidades que de verdad nos debería de poner más nerviosos a los edificadores porque estamos tratando con gente de altísimo nivel.
Imagínate, estamos tratando con los que son de arriba que tienen mente de abajo. Otra vez, voy a repetir. ¿Cuál es el reto? Que los de arriba tengamos mente de arriba. Aquí entre nosotros no se me ofendan, porque yo sé que ninguno de ustedes es creído ni orgulloso. Todos los que estamos aquí todavía tenemos mente de abajo en algunas cosas. Todos. Cierto. Todos. Pero ese es el reto. Ahora imagínense si los edificadores todavía tenemos mente de abajo en algunas cosas, ¿qué se podrá esperar de los que estamos edificando? Precisamente ese es el retraso en la manifestación gloriosa de lo que ya se porta. Porque la edificación del orden celestial es la única aprobada. Fíjense bien, termino con esto porque se nos fue el tiempo. Es que ustedes hablan demasiado, qué bárbaros. Y luego estoy asustado porque atrás de Kenneth está un oso, así es que cuidado, Kenneth, con un oso que está atrás de ti. Bueno, nada más para ir terminando. y sirve que le agradecemos a Kenneth por habernos acompañado. Mientras no se entienda que nosotros vivimos en los lugares celestiales como origen, como procedencia, como realidad y destino, seremos muy vulnerables al Matrix terrenal. Otra vez, cuando alguien entiende el Matrix terrenal, está para gobernarlo, no para que lo gobierne. Pero no teme de lo que le pueda pasar en ese periodo. Por eso el que entiende el que entiende su realidad celestial podrá decir que para él el vivir es Cristo. Sí se está entendiendo. El que entiende la realidad celestial y no se ha contaminado del Matrix o está saliendo de esta realidad terrenal, son personas que están dispuestas a darlo todo. ¿Por qué? Porque en el plano celestial, como bien iniciamos, no falta nada. Nada está inconcluso. Todo está terminado. Que los de arriba pensemos como los de arriba. Si no recuerden cuando Jesús habló con la samaritana, él le presentaba el panorama de los de arriba y ella hablaba en el lenguaje de los de abajo. Mis amados hermanos, mi amada familia, este es el reto. Pero si seguimos edificando sobre la plataforma terrenal para alcanzar, no se logrará. Hablamos desde la plataforma celestial donde ya se alcanzó para manifestar. Les amo mucho, les respeto mucho, les agradezco mucho, les mando un abrazo gordo. Le agradecemos a Kenneth por haber estado aquí. Cuídate de ese oso, Kenneth, por favor. Y y agradecemos a todos los que estuvieron presentes hoy. Este programa queda grabado para muchas más personas. Nos vemos el próximo miércoles. Que los de arriba pensemos como los de arriba. Bendecidos. Gracias, apóstol. Saludos a todos. Gracias. Ajá.